A ver, mientras va cargando, les voy comentando. Bueno, en una clase anterior habíamos dicho que el proceso económico tiene 5 etapas, ¿no es cierto? Y una de estas es justamente la circulación. Básicamente la circulación sería el traslado a los mercados. A ver, creo que ya cargó esto. Entonces, le decía que circular es trasladar a los mercados. Y bueno, ya en una clase anterior también habíamos explicado qué es el mercado, que es básicamente el encuentro, la concurrencia de oferentes y demandantes, productores y consumidores, vendedores y compradores, etcétera. Ahora, eh, si nosotros ya vemos el detalle, en muchos casos no es que los productos vayan directamente a los consumidores, sino que hay una serie de intermediarios entre las partes. Por ejemplo, si hablamos de la agricultura, por decir, ¿no? La producción agrícola. No es que los productos del campo llegan directamente a la mesa, ¿no? Como dicen algunos, no es que sea de la chacra a la olla, sino que hay algunos acopiadores, hay algunos comisionistas, también se le llama, que compran toda esa producción y la van a revender a la vez a los mayoristas, ¿no? Tú has visto que, bueno, no sé si habrán visto, pero si tienen la oportunidad, tú vas en la madrugada a un mercado mayorista, ¿no? Por ejemplo, el mercado de Santa Anita o lo que era La Parada. Entonces tú ves en la madrugada llegando los camiones con productos, pero esos camiones muchas veces no son de los agricultores, no son de los que han producido, sino son de estos acopiadores, comisionistas que te digo, ¿no? Ellos compran la producción y la traen acá, o bueno, o la traen a los mercados mayoristas en general. Luego de esto, los mayoristas tampoco le venden directamente a las personas, sino que normalmente le venden a minoristas. Por ejemplo, el mercado que está en tu barrio, donde compras tu papa, donde compras tus camotes. Ellos van al mercado mayorista, van temprano a Santa Anita y traen productos. Y luego recién estos minoristas te venden a ti. Entonces, mira cuántos intermediarios ha habido, ¿no? Uno es el acopiador, el comisionista, el otro es el mayorista y el otro es el minorista, y recién el producto llega a ti. Esto hace que los precios que pagamos por los productos sean más altos. El que recibe el precio más bajo acá es el agricultor. A veces, pues, por un saco de papa no le pagan ni 5 soles al agricultor. En cambio, aquí eso es lo que te están cobrando por un kilo. Eso también genera, pues, como les decía, ¿no? Alzas en los precios y también genera que haya grupos que no producen, pero que sí tienen ganancias. Lógicamente, sus ganancias están en que el precio al cual están vendiendo sea mayor al precio que ellos compraron. Entonces, a esa actividad en general se llama especulación. Claro, estamos poniendo un ejemplo de del sector agrario, de los agricultores, pero también se da en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, acá nos ponen el caso de los dólares, nos ponen el caso de la bolsa de valores. Un cambista, por ejemplo, ¿no? Un cambista compra el dólar, supongamos, a 3.7 porque espera venderlo a 3.9, 3.8, ¿no? O sea, él no tiene ningún control sobre el precio, pero especula que va a aumentar. Pues todos estos. Ahora, el que hace compras y ventas en general se llama comerciante, pero todos estos que, digamos, no agregan ningún valor, no le generan ninguna producción adicional, pero que esperan ganar por la diferencia de precios, se llamarían especuladores.
Y bueno, a veces se le da a la palabra especulador como que se le da una connotación negativa, pero especular en sí es hacerse una idea del futuro, pero sobre algo que no podemos controlar. Me explico, por ejemplo, yo, por decir, quiero poner un taller de confecciones. Entonces, yo puedo tomar ciertas decisiones que aumenten mi producción, por decir, yo quiero pasar de 10 camisas a 100 camisas. Eso es algo que yo puedo controlar. Pero si yo, por decir, el otro extremo, no quiero producir nada y quiero ganar plata con las apuestas deportivas, entonces si yo apuesto, por ejemplo, que Alianza va a ser campeón este año, pues yo no tengo ningún control sobre eso. O sea, yo no puedo hacer que Alianza gane, yo no puedo en Alianza, no soy entrenador de Alianza. Entonces estoy especulando. Entonces, esto de las divisas, de los commodities, como son los productos agrícolas, de la bolsa de valores, es eso, comprar un precio y esperar que suba. O sea, pues se llama especulación. Y bueno, los comisionistas, yo te puse también el ejemplo del sector agrícola, pero en general cualquiera que puede cobrar una comisión por una compra y venta, se le llamaría así, ¿no? Solo que en el agro en particular lo que hacen normalmente es comprar toda la producción. Pero hay veces donde las personas te dicen, bueno, yo quiero que hagas la venta y de eso te cobras una parte. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, que nos ponen acá el ejemplo. Hay gente que quiere vender su casa, hay gente que quiere comprar casas, pero la oferta no se encuentra con la demanda, como dicen, ¿no? Hay gente que pasa meses queriendo vender su casa y hay otros que están buscando. Entonces, el que los conecta cobra una comisión por eso. En este caso hablamos, por ejemplo, de un agente inmobiliario, donde la gente paga por eso, ¿no? Yo quiero vender mi casa, pero no quiero estar preocupado de ver si hay compradores y la gente querrá o no, ¿no? Ya yo contrato al agente inmobiliario que se encarga de eso. Entonces, ese se llama, ahí también ese sería un ejemplo de comisionista. Ahora, hay algunos otros elementos propios del mercado. Por ejemplo, cuando hablamos de los medios de transporte, decíamos en una clase anterior que la producción en los almacenes de la empresa no sirve para nada porque no cumple una función. Entonces, se tiene que hacer llegar a los clientes. Pues para esto hay diferentes medios de transporte terrestre, marítimo, aéreo, etcétera, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los tipos de mercado, hemos visto ya en clase varios tipos de mercado, pero hoy día nos vamos a centrar en dos, en los mercados de productos, o sea, de bienes y servicios, y en los mercados de factores, trabajo, naturaleza, capital. Entonces, en este caso, concretamente, estamos hablando de los mercados reales. Los mercados reales o mercados físicos son esos. Es justamente donde se intercambian bienes, servicios, factores. Porque también hay los mercados financieros, donde básicamente es dinero por dinero, o dinero por una promesa de dinero. Por ejemplo, si yo te presto 100, tú me devuelves 110, entonces yo estoy ganando simplemente estoy ganando dinero de dinero. No hemos creado algo, no hemos fabricado algo, no hay un bien, un servicio, un factor de por medio. En cambio, si yo te vendo un celular, bueno, o yo te vendo de repente una camisa que yo he hecho y tú me das 100, eso sería sector real. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta son cuáles serían o cuáles son, valga la redundancia, los agentes económicos. Hay cuatro agentes económicos principales. En principio tenemos dos, las familias u hogares y las empresas, ¿no? Que son las dos caras de la moneda, los que compran, los que venden, los consumidores, los productores. Pero adicionalmente tenemos el Estado o el gobierno, que juega un rol en la economía, ¿no? Que juega un rol estabilizador, regulador, fiscalizador.
en muchos casos también proveedor. Entonces, empresas, hogares y gobiernos serían los agentes económicos del sector interno, de la economía peruana. Pero también tenemos el mundo, que sería el sector externo, ¿no? Hay relaciones comerciales con otros países, hay exportación e importación. Hoy día nos vamos a centrar más que nada en el sector interno. Ya en otra clase vamos a hablar del sector externo. Bien, vamos a explicar ahora el flujo circular de la economía, aunque acá hay algunas noticias que, bueno, ya ustedes los revisarán con calma, pero son un poco noticias sobre la coyuntura, ¿no? Así que vamos al flujo circular. El flujo circular de la economía es un modelo. O sea, un modelo es una simplificación de la realidad. Es una forma sencilla de explicar algunos aspectos de la realidad. En este caso, concretamente, ¿qué quiero explicar? Dijimos, los mercados reales. Entonces, para esto tengo que hacer un supuesto. ¿Cuál es ese supuesto? Que no hay ahorro. Pues todos los modelos tienen supuesto. Para simplificar, para hacerlo más sencilla la explicación, para explicar lo que a mí me interesa, tengo que hacer supuestos. Y acá el supuesto, repito, es que no hay ahorro. Por eso es que todo el dinero circula, todo el dinero fluye. Y por eso es que no hay sector financiero. Si nadie ahorrara, ¿qué dinero prestarían los bancos? Sería imposible, ¿no? Entonces, para que haya sector financiero tiene que haber ahorros, pero como aquí no quiero analizar el sector financiero solo real, entonces no hay ahorro. Supuesto, no hay ahorro. Ahora, ¿cuáles son los elementos de este flujo circular, de este gráfico que ves acá? Básicamente son dos mercados, dos flujos y dos unidades económicas o polos económicos. Los mercados ya dijimos, productos, bienes y servicios y factores de producción, trabajo, naturaleza y capital. Dos mercados. Ahora, los dos flujos o corrientes son el flujo real o físico, o sea, el de bienes, servicios, factores, y el flujo nominal o monetario, que es el flujo del dinero. Acá en la grafiquita le han puesto verde al flujo real y rojo al flujo monetario. Yo hubiera preferido ponerlo al revés porque a veces relacionamos más dinero con el color verde, ¿no? Pero bueno, acá está así, ¿no? Entonces, aquí en el gráfico, el rojito sería el del dinero y el verde sería el de los bienes, servicios, factores. Ahora, ¿y cuáles son los agentes económicos que tenemos acá? Básicamente dos, las empresas y las familias. Se puede incluir al Estado, se puede incluir al sector externo, pero la versión básica es empresas y familias. Entonces, dicho esto, realmente tú puedes empezar a analizar el flujo por cualquiera de los lados, ¿no? Pero para darle un cierto orden, vamos a empezar acá. Acá dice flujo, no se han equivocado de decir flujo, de decir acá, flujo. Entonces, vamos a empezar por esta parte. Vamos a empezar por las familias. Entonces, si yo quiero analizar, por ejemplo, el mercado de bienes y servicios, el mercado de productos, en un mercado de productos, por ejemplo, en un mercado de cuadernos, de lapiceros, de gaseosas, ¿quién sería el oferente y quién sería el demandante? ¿Quién es el que ofrece? ¿Quién es el que vende? ¿La empresa o la familia? A ver, ¿qué dicen ustedes? Está fácil la pregunta. Yo, por ejemplo, me compro esto de acá, este refresco. La empresa vende. ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Una empresa o una familia? La Presa. empresa. Empresa. Claro, que lo ha hecho la empresa, ¿no es cierto? Mira, ahí lo tapan para que no salga la marca, ¿no? Esto lo ha hecho una empresa, ¿no? Entonces, las empresas son los que ofrecen los bienes y las familias son los que lo demandan, ¿ya? Entonces, la empresa oferente
la familia demandante. Entonces, ¿de dónde van a salir los productos, los bienes y servicios? Van a salir justamente de las empresas al mercado y del mercado a las familias. Entonces va un flujo real de la empresa a la familia. ¿Y qué va a dar a cambio la familia por el producto? ¿Qué das a cambio tú, por ejemplo, por una gaseosa? ¿Qué entregas a cambio? ¿Un beso? ¿Un abrazo? Dinero. Das dinero, ¿no? Claro, das dinero. Entonces, a la familia, a los consumidores, a nosotros, llegan productos, pero sale dinero, que va al revés ahora, ¿no? De la familia a la empresa. Y claro, para las familias es un gasto y para las empresas es un ingreso. Para la familia es un gasto porque tiene que pagar el precio, en cambio la empresa más bien cobra ese precio, ¿no? Es ingresos. En cambio, si vemos el mercado de factores, los roles cambian. En el mercado de factores, las familias son oferentes y las empresas serían los demandantes. Cuando hablamos, por ejemplo, del factor trabajo, ¿quién ofrece trabajo? ¿La empresa o la familia? A ver, díganme ustedes. La empresa ofrece. Ya, ese es el detalle justamente, ¿no? En realidad no. En realidad la familia es el que ofrece trabajo. A ver, Claro. ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Uno ve un anuncio que dice se necesita jóvenes para atención al cliente. Un Entonces, puesto ¿qué de dice la trabajo. mayoría? Dice, ah, no, mira, ahí está la oferta de trabajo. Por eso pensamos que la empresa ofrece trabajo. Pero no. Esa es una demanda de trabajo. Ellos están demandando, requiriendo trabajadores. Ellos quieren tus horas de trabajo y tú las vas a ofrecer. Cuando seas profesional de cada unos años y salgas a trabajar, tú vas a ofrecer tu factor. La empresa lo demanda. Y por eso es que la empresa te paga, porque está comprando, está demandando tu factor. ¿Se entendió? Entonces, sale factor de las familias a las empresas, ¿no? Sale aquí trabajo, naturaleza, capital. Claro, el ejemplo que puse es con trabajo, ¿no? Sale tu factor de trabajo, tú sales a trabajar y esto llega a la empresa. Y la empresa, a cambio de tu factor, te va a pagar. Entonces, de acá sale el pago de los factores de producción, que para la empresa es un gasto, es un costo por producir, pero para las familias es un ingreso. Entonces te das cuenta, ¿no? Si ya lo vemos en global, tienes un flujo y un contraflujo, tienes una entrada y una salida, siempre va un flujo y viene otro. Decíamos en bienes y servicios, yo voy a comprar un refresco, entonces con una mano estoy recibiendo el producto, entra, pero otra mano estoy pagando, sale. Y en el caso de los factores cambian. Yo más bien entrego factor, entrego trabajo y recibo salario, recibo pago. Eso Y sería bueno, por a el esto tiempo, profe. incluso podríamos, si queremos de repente hacerlo un poco más detallado, podríamos incluirle el gobierno o el Estado. El Estado recibe dinero tanto de las familias como de las empresas. Bueno, acá dijimos que el dinero es el rojito, ¿no? ¿Por qué? Por motivos de impuestos, de tributos. Por ejemplo, nosotros pagamos IGB, las familias, y las empresas pagan impuesto a la renta. Y todo esto llega a papá Estado, ¿no? Ahora, ¿para qué? Para que el Estado pueda cumplir sus funciones, que ya las mencioné.
Si no pagáramos impuestos, ¿cómo existiría San Marcos, por ejemplo? Ahora, en general, podríamos decir que el Estado también otorga ciertas cosas a las empresas y a las familias, ¿no? Por ejemplo, bueno, en general, servicios públicos para ambos, ¿no? Pero ya específicamente a la familia le entrega determinados bienes y servicios y a las empresas también les puede entregar factores de producción. Por ejemplo, hay un terremoto, ojalá no se dé, ¿no? Pero para el ejemplo hermano, hay un terremoto, entonces el Estado le da a las personas afectadas brazadas, les da alimentos, ya luego les da una vivienda provisional, incluso a algunos les da materiales de construcción para reconstruir sus viviendas. El Estado otorga en determinadas circunstancias bienes y servicios. Y en general también nos provee de ciertos servicios públicos. Y para las empresas, lo mismo, ¿no? Por las empresas les otorga factores. El ejemplo típico es el caso de los agricultores, justamente. Todos los años el Estado le entrega a los agricultores fertilizantes gratuitos, a veces a un mínimo precio, pero generalmente gratuitos. Se otorga fertilizantes, a veces les ha entregado herramientas, incluso recuerdo alguna vez les facilitaba tractores. Pues, ¿por qué le da eso a los agricultores o a las empresas del sector de agricultura? Porque no sé, el Estado es buena gente y quiere ayudar a que crezcan, ¿no? Esto de acá es básicamente por fines de interés nacional, de interés público. ¿A qué me refiero concretamente? Por ejemplo, si el Estado no le diera fertilizantes a los agricultores, probablemente habría escasez de alimentos, habría una mala campaña agrícola, porque de repente a los agricultores no les alcanza para comprar fertilizante artificial, usarían fertilizantes naturales que tienen menos productividad, o sea, producen menos productos por hectárea de terreno. Entonces, eso haría que los productos sean escasos, entonces no tendríamos que comer. Entonces, si no tenemos que comer, empiezan los grandes problemas. Entonces, eso lo hace para ayudar a ciertos sectores en determinados momentos cuando es necesaria la producción para atender las necesidades de la población. El gobierno no le da estas ayudas, pues, o no debería darle estas ayudas, por ejemplo, a una empresa que hace fiestas infantiles, o de repente, pues, no sé, a una empresa, pues, que hace, de repente, pantalones, ¿no? Porque ellos no necesitarían, o sea, si no hay fiestas infantiles por un tiempo, pues, claro, se van a perjudicar los que trabajan en ello, pero no va a haber un tremendo impacto en la economía nacional. En cambio, los alimentos sí, por eso es importante que se brinden esas ayudas. Ahora, este tipo de ayudas se pueden denominar transferencias, subvenciones, subsidios, ¿no? Adoptan diferentes nombres según quién se beneficie, pero la idea es esa, que el Estado puede otorgar en algunos casos bienes, servicios y factores. Por ejemplo, ¿no? Salió la noticia el otro día de que el ministro de Economía anunció que este año se iba a comprar kits para los escolares, para los niños de la escuela pública, kits de útiles escolares. Lo cual personalmente me parece muy bien. Ojalá no roben nomás porque a veces usan las licitaciones estas para robar, ¿no? Ojalá no roben, eso sí. Pero me parece bien que se les provea a los niños de útiles para empezar el año escolar. Pero lógicamente el Estado no tiene fábricas de útiles escolares, pues, entonces tiene que comprar. ¿Y a dónde va a recurrir? Al mercado de bienes y servicios. Entonces quiere decir que el Estado también es un comprador, o sea, también va a recibir por este lado bienes y servicios. Pero lógicamente tiene que pagar. Entonces, llegarán bienes y servicios al Estado y el Estado pagará.
Ahora, hemos dicho que a veces le dan a los agricultores fertilizantes, le dan herramientas. Entonces, ¿dónde va a adquirir eso el Estado? En el mercado de factores de producción. Va a comprar factor capital, incluso ya de por sí hay personal que trabaja en el Estado. Pero por ello va a tener que pagar. Entonces, acá también se va a cumplir que hay un flujo y un contraflujo. Entonces, ya con esto, ahí sí coincide todo, ¿no? Todas las entradas coinciden con todas las salidas. Este es el dinero que está pagando el Estado por ello. ¿Viste alguna consulta sobre esto o alguna duda? Bien, entonces vamos a hablar ahora del segundo tema, que es el presupuesto. Hacer un presupuesto es básicamente establecer tus ingresos y gastos. ¿Ya? Y es muy importante que ustedes desde este momento ya aprendan a hacer un presupuesto porque les va a permitir, digamos, tener una estabilidad económica. Ahora, estos ingresos y gastos, acá lo voy a hacer mejor. Necesito uno vacío. A ver un momento. Ya. Entonces, un presupuesto, decíamos, es básicamente establecer ingresos y gastos. O ingresos y egresos también podríamos decir, ¿no? Entonces, los ingresos son entradas de dinero, o sea, van con signo positivo, y los gastos o egresos son salidas de dinero, por lo cual van con signo negativo. Ahora, una manera de entender esto sencilla es primero separarlo en dos grandes grupos, ¿verdad? Que serían los ingresos ordinarios o permanentes, ordinarios, y los ingresos extraordinarios. Ordinario, repito, es como hablar de permanente. Y los extraordinarios, o que también podríamos llamar temporales, transitorios. Entonces, todos los gastos que hace e ingresos de las personas pueden clasificarse en estas dos categorías. Por ejemplo, para un profesional, un ejemplo de ingreso ordinario. Ordinario es el que se da permanentemente, ¿no? Para un profesional, un ingreso ordinario, ¿cuál podría ser? A ver, ¿qué dicen ustedes? Por ejemplo, tú eres profesional y recibes un salario todos los meses. ¿Eso sería un ingreso ordinario? Sí, Claro, es algo que permanentemente voy a recibir. Mi salario es 5.000 soles, por ejemplo, ya. Todos los meses me van a dar
5.000. Entonces el salario podría ser eso, ¿no? Un caso, ¿no? Vamos poniendo algunos ejemplos nomás. Entonces, salario. Otro ejemplo, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, si soy un jubilado, ¿qué voy a recibir mensualmente? Pensión. Una pensión de Pensión. jubilación, ¿no es cierto? ¿Algún otro ejemplo? Una renta. Sí, podría ser una renta o un alquiler, ¿no? De repente yo tengo una propiedad y la alquilo, un alquiler, etcétera, etcétera. Todo lo que sean permanentemente. Ahora, si hablamos de extraordinarios, por ejemplo, me saco la tinca, ese sería un ingreso extraordinario, ¿no? De repente, por juegos de azar, ¿no? Por loterías o juegos de azar. No te vas a ganar la tinca todos los años. Otro ejemplo, ¿cuál podría ser? Horas extra. Trabajando. Sí, por horas extra. Muy bien. Por gratificaciones, por ejemplo, ¿no? Ahora en diciembre los trabajadores reciben un sueldo más, aunque lo de CAS, Los 300 solcitos nomás, pero algo es algo, como dicen, ¿no? Las gratificaciones, etcétera. O de repente me sale algún servicio profesional, ¿no? Temporal. De repente, pues yo soy, bueno, por poner un caso, bueno, digamos yo, soy economista. Yo tengo mis trabajos permanentes, pero a veces me invitan a brindar una capacitación un fin de semana, 2, 3 días. Me pagan por eso. Ah, ya. Entonces, eso sería extraordinario. Eso es, por ejemplo, por servicios eventuales. Es un servicio profesional, pero eventual, etcétera, etcétera. Ahora, en gastos. Gastos es tele- igualito, ¿no? teléfono, cable, internet. Claro, esos son permanentes, ¿no? Porque, digamos, siempre los voy a realizar. ¿Algún Luz otro y agua. ejemplo? Claro, en general, ¿no? La renta de los servicios básicos. La renta básica, porque también hay un fijo y un variable en esos pagos. Entonces, en general diríamos la renta básica. Agua, luz, teléfono, el internet. Renta básica. Otro ejemplo, ¿cuál podría ser? Medicamentos si me enfermo. Un resfriado. Ya, pero no te enfermas todos los días, ¿no? Por eso. Eso sería extraordinaria. Ojo, eso está bien, por salud, pero sería extraordinaria. Salvo que estés recibiendo un tratamiento, ¿no? Que ahí sí sería permanente. Pero si no sé, hoy día me duele la cabeza, tengo resfriado y me compro unas 4 pastillas, eso sería extraordinario. A ver, otro gasto. Si vemos en permanente, por ejemplo, Desayunos, almuerzos, cenas, alimentación en general, ¿no? Alimentación. transporte. Ujú. Alimentación, el transporte, etcétera, ¿no? Si tengo una deuda, también tengo que pagar todos los meses.
etcétera, etcétera, etcétera. Y en extraordinarios, pues podría ser, por ejemplo, de Un repente por salud, cumpleaños. por, bueno, de repente te sufrí un accidente, o por ejemplo su compañero dice, profesor, quiero celebrar mi cumpleaños, ya de repente me voy de viaje, o de repente hago alguna fiesta, ¿no? Celebraciones, o de repente me compro ropa, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, miren, este tema es muy importante no solo porque puedan ir en el examen, sino que les va a servir para su vida futura. O sea, ustedes desde ahora ya tienen que hacerse la costumbre de armar presupuesto. Ahora, algunos me dicen, profe, pero ¿para qué voy a armar presupuesto si todo es cero? Tengo ingresos cero, gastos cero. Yo le digo, no, no es así porque mira, por ejemplo, vamos a suponer que en tu casa todas las semanas te dan 50 soles para tus gastos, ¿no? De repente para que te movilices, o si tienes que ir a la universidad, a la pre, o en fin, ¿no? Si todas las semanas te dan 50 soles, ¿eso qué sería? De estos cuatro, en estos cuatro grupos, ¿qué serían? ¿Es un ingreso o un gasto? Es un ingreso, ¿no? ¿Y qué sería? ¿Ordinario o extraordinario? Si tú ¿Ordinario? sabes que todas las semanas te van a dar 50 soles, ¿qué sería? Ordinario. Ordinario. Ordinario, muy bien. Ahora, si de repente la mamá de un niño que está en colegio te contrata para que le des reforzamiento escolar porque tiene su examen final, ¿no? De repente te dice, ya vas un par de días y le das reforzamiento. ¿Eso qué sería? ¿Ordinario o extraordinario? Extraordinario. Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Porque solamente una vez, dos veces al año te contrata para eso. Entonces tú lo puedes ir registrando. Igual los gastos, ¿no? Bueno, en el caso ustedes están en la modalidad virtual, pero, por ejemplo, cuando estás en la modalidad presencial, todos los días tienes que venir a la pre. Entonces tu pasaje sería un gasto ordinario, ¿no es cierto? Y si de repente un día quieres tomarte una gaseosita o de repente comerte un sándwich o de repente pues ves una separata que te gusta y la compras, ¿eso qué sería? Extraordinario. Extraordinario. Extraordinario, ¿no? No todos los días estás comprando Profesor, material. Sí, dime. si los gastos extraordinarios, los realizo diariamente, ¿se convertirían en ordinarios? Claro, lógico. Ujú. Ahí sí, ¿no? Por ejemplo, como te decía, la salud. Una cosa es que yo tome medicamentos porque eventualmente me siento mal y otra cosa es que yo tenga que llevar un tratamiento, ¿no? Entonces ahí sí voy a gastar todas las semanas o todos los meses, ya sería ordinario, ¿sí? ¿Alguna otra Sí. consulta? Sí, lo decía por los Entonces, pacientes cardíacos, ¿no? O los que tienen diabetes. claro, es justamente el caso que te acabo de explicar, ¿no? Para ellos sí el gasto en salud es permanente porque tienen que hacer tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la diabetes alta, tengo que utilizar insulina, entonces todas las semanas me tienen que estar inyectando esto, ¿no? Bueno, si no tengo un seguro, entonces tengo que pagarlo. Entonces sí, sí puede darse, ¿no? Que esto vaya cambiando. Ahora, ¿cuál es la idea principal de todo esto? O sea, ¿qué es lo que hay que buscar? Hay que buscar, lógicamente, que los ingresos superen a los gastos, lo cual parece bastante obvio, pero muchas personas no logran hacerlo, sobre todo porque asumen muchos gastos. O bueno, también hay casos que tienen pocos ingresos, ¿no? Pero en general tú tienes que buscar que tus ingresos aumenten
pero también que tus gastos disminuyan. Porque hay personas que tienen más ingresos, pero paradójicamente terminan gastando más. Por ejemplo, los que se ganan la lotería, la mayoría, parece contradictorio, ¿eh? Pero la mayoría de los que se ganan la lotería, después de unos años terminan peor que como empezaron, porque tuvieron más ingresos, pero también gastaron más. Entonces, mucho cuidado. Más ingresos, pero también menos gastos. Si tú logras esto, entonces tu ahorro va a ser positivo. La letra S en economía es ahorro, por si acaso. Tu ahorro va a ser positivo. Entonces vas a tener una estabilidad económica. En cambio, si ocurre lo contrario, si los ingresos son menores que los gastos, ¿no? O ya sea que los ingresos empiecen a bajar o que los gastos empiecen a aumentar, entonces ahí vas a tener más bien desahorro, un ahorro negativo. El primer caso te conviene porque como tienes ahorros puedes invertir, puedes hacer un negocio, puedes prestar, puedes ponerlo en el banco y te puedes ir ganando más, ¿no? Como dicen algunos, el dinero empieza a generar más dinero, claro, pero sabes utilizarlo inteligentemente, ¿no? En cambio, si yo no puedo generar ahorros, no voy a prestar, no voy a invertir, más bien yo voy a estar endeudado, yo voy a tener que pagar a otro. Y el tercer caso es poco probable, pero digamos, en teoría podría ocurrir que tus ingresos sean exactamente igual que tus gastos, con lo cual no prestas ni pides prestado, sino que vives exactamente con lo que tienes. Entonces, acá el ahorro es cero. Ahora, ¿por qué las personas ahorran? Estos ahorros se pueden di- dividir en dos grupos. Un grupo de una parte de tu ahorro es para consumo posterior, o sea, gastos futuros o consumo futuro. Futuro. Y otra es por precaución, precautorio. Que es como generalmente se le denomina en la teoría económica, pero bueno, en el material le hemos puesto ahorro previsional y ahorro de emergencia. Pero la idea es la misma. A este se le ha puesto previsional, o sea, es el ahorro que se va a convertir en gasto futuro, en consumo futuro, y el de emergencia para imprevistos o precautorio. Y bueno, ya regresando a las clasificaciones del material justamente, si hablamos de ingresos, estos ingresos también se subdividen, decíamos, en ordinarios y extraordinarios, ¿no? O sea que, bueno, en la teoría económica diríamos que Y es la notación de los ingresos, ¿ya? Claro que aquí lo he explicado para ingresos personales y normalmente en economía se habla de ingresos de un país, de una economía en un conjunto, ¿no? Pero la idea es la misma. Entonces, ese Y se suele utilizar. Uy, ¿qué pasó acá? A ver, un momento, por favor, un momento, un momento. Un momentito, por favor. Ya, creo que ya se. Había unos, había unas dificultades acá con la transmisión, pero creo que ya se han superado.
A ver. Tito, ¿qué pasó acá? Ah, ya. Bueno, entonces les termino de explicar porque por alguna razón no puedo transmitir la pantalla que estaba mostrando. Entonces les decía que los gastos se van a dividir en dos, en ineludibles e imprescindibles. Los ordinarios serían ineludibles, pero también algunos de los extraordinarios, ¿no? Porque, por ejemplo, si tengo un accidente o tengo un problema de salud, eso no lo puedo postergar, ¿no? Ineludible es el que no se puede postergar. Y los imprescindibles son aquellos que sí, que generalmente son algunos de los extraordinarios. Por ejemplo, irme de viaje, lo puedo postergar. La fiesta por mi cumpleaños la puedo postergar, ¿no? Pues ahí como que se entrecruzan los dos. Entonces, repito, los gastos ordinarios generalmente son ineludibles, pero algunos de los extraordinarios como la salud o por accidentes que pueda tener. En cambio, los imprescindibles son los que puedo postergar, que son algunos de los extraordinarios como los viajes. Y la renta, como les decía, o los ingresos pueden ser permanentes o transitorios. Esto se llama renta absoluta, ¿no? La suma de ambos. Y finalmente, dentro de los que serían ordinarios, gastos ordinarios, tenemos los fijos y aquellos que no lo son, ¿no? Los fijos son los que están asociados ya a un determinado periodo, ¿no? Por ejemplo, el pago de la luz, tengo que hacerlo mensualmente, ¿no? O de repente, pues el pago del impuesto a la renta, lo tengo que hacer sí o sí, pero anualmente. O de repente, pues tengo que pagar una cuota de un préstamo, ya eso sería mensual. O también hay semanales, ¿no? Pues eso hay que tener en cuenta, ¿no? Esto de ordinario y extraordinario es lo general. Bueno, si ya revisas el material, en ingresos sería la renta absoluta, es permanente y transitoria. Y en gastos, repito, los gastos podrían ser discrecionales, los que puedo dejar de hacer, no discrecionales o ineludibles, los que tengo que hacer. Y dentro de los que tengo que hacer, hay periodos, ¿no? Que puede ser semanal, mensual o anual. Bien, no sé si hay alguna consulta o alguna duda. Todo claro, profesor. Perfecto, entonces vamos a compartir en las claves y por hoy sería todo. Estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta la profesor. Bueno, hasta luego. Nos vemos.